Ahora vamos a estar hablando nada menos que con nuestro amigo Carlos Méndez, nada menos que sobre los países del Pacífico, de Ecuador, Bolivia y Chile. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Hola Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Más bien, digamos, fíjate que diríamos del andinos, los países Andinos, andinos. claro, tenés razón, andinos. Me- Sí, porque ahí me ridículo, faltaría está Perú, viejo, pero lo que nos une a nosotros en el Pacífico es la la cordillera cordillera, de los Andes. claro. Y hay un pacto andino, bueno, sobre el cual hablaremos en otra oportunidad. Bueno, Mario, decíamos que el 11 de abril, ¿no es cierto? Ya estamos cerca. Muy cerquita. Hay elecciones en tres países andinos. Está, digamos, el caso de Ecuador, que ya está ratificado y que es un balotaje a definir, digamos, la presidencia entre dos candidatos que lo habíamos dicho anteriormente, una elección que fue en el mes de ya en el pasado 7 de febrero, Claro. y que ahí triunfó con el 32, casi 33% Andrés Arauz, un candidato, digamos, de centro izquierda, y finalmente en la disputa por el segundo lugar que obtuvo Guillermo Lasso, un empresario, con el 19,74%. Y hay el tercero que estaba en disputa, que no alcanzó a llegar, solamente obtuvo el 19,39%, es Yacu Pérez. Entonces, esa es una definición que se va a hacer ese día domingo 11 de abril. Ahora bien, la situación en Perú es más complicada, Mario, es mucho más complicada. Por lo menos, bueno, ya un poco se perdió la complicación que tenía el Perú. Esto de las complicaciones es importante señalarlo, broma aparte, digamos, pero significa la inestabilidad democrática, la inestabilidad de gobierno de los países. Entonces, a medida que esto se va solucionando, se va equilibrando, los países pueden llegar a tener un mejor funcionamiento. No es así la situación del Perú. El Perú, digamos, recordemos que es una situación que se fue agravando a partir del 2017, donde se produjo una serie de crisis política, un periodo de inestabilidad que se inició durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y que cayó en marzo, realizándose una serie de situaciones de inestabilidad. Posteriormente un gobierno de Martín Vizcarra, después fue destituido, fue disuelto el Congreso en septiembre del 19, etcétera, etcétera. No quiero variar, pero toda esta situación explotó producto, digamos, de la corrupción. O sea, fue la corrupción la que reveló una corrupción generalizada que nosotros también hemos tenido acá en el país, en Chile también ha habido, pero digamos ha sido en el Perú donde los escándalos han explotado políticamente al final de desestabilizar gobierno y de ser expulsado. O sea, aparentemente uno a primera vista podría decir que la justicia en Perú diríamos que es más independiente del Ejecutivo y tal vez del Congreso, y que permite, digamos, la expulsión, digamos, y el encarcelamiento de los presidentes, de figuras políticas. Esto comenzó, digamos, con el escándalo de Odebrecht, que empresa que pagó a políticos para recibir contratos para proyectos de obras públicas. Sí. Eso es más o menos, la fórmula más o menos acá también es conocida. Y eso provocó estas crisis severas. Recordemos que el escándalo de Odebrecht provocó varios incidentes en la política peruana: el suicidio del expresidente Alan García, claro, la orden de detención del expresidente Alejandro Toledo, el primer proceso contra Pedro Pablo Kuczynski, y luego la renuncia a la presidencia, y dos candidatos en las elecciones que están postulando ahora, como Keiko Fujimori y Julio Guzmán, también están siendo investigados por presuntos sobornos de Odebrecht durante sus campañas electorales anteriores.
Posterior, el sucesor de Kuczynski, otro presidente, Martín Vizcarra, sí, reaccionó al escándalo de Odebrecht con múltiples iniciativas ante corrupción. Pero Vizcarra fue destituido polémicamente de su cargo, todavía eso se discute si fue constitucionalmente válido o no, y fue reemplazado por el actual presidente, que fue presidente del Congreso también, Manuel Merino. Manuel Merino pues también fue reemplazado. Quiero decir que la destitución de Vizcarra fue muy desfavorable para los peruanos y producto de las protestas en el Perú del año pasado, Merino sería presidente por solo 5 días y luego sería reemplazado, y ahí sí, por la votación del Congreso, el actual presidente Francisco Sagasti, que es quien va a mantener la autoría de estas elecciones presidenciales que se van a realizar el 11 de abril. Estas elecciones, digamos que elige un presidente y 2 vicepresidentes, y para tu gusto, Mario, 130 congresistas de una Cámara unicameral. Unicameral, como corresponde. Acá hay que terminar con un monstruo de 2 cabezas. Hay que ir a una Cámara de Diputados. Una población, recordemos a nuestros auditores que la población del Perú es de 33.035.000 habitantes, y están habilitados para votar 25 millones casi 300.000 electores, 25.300. Ahora, quiero decir también que esto es muy importante para el exterior, que se eligen, digamos, los congresistas se eligen de 24 distritos, de 24, bien digo, departamentos, y 3 más, que son Lima Metropolitana, la provincial constitucional, así se denomina, y la de peruanos residentes en el exterior. Ajá. Al respecto, Mario, informo, acá en La Plata, el 11 de abril, votan más de 20.000 electores peruanos acá en la ciudad de La Plata. Amigo. Para lo cual, 20.000, sí. Y también en los municipios aledaños como Ensenada y Berizo. Pero en el caso de La Plata, que me lo comentaron algunos residentes peruanos y el director de colectividades de la municipalidad, se están habilitando 3 escuelas para que puedan sufragar ese día, en 11 de abril, acá en la ciudad de La Plata, más de 20.000 electores peruanos. Y bueno, esa es la situación así, a grosso modo, electoral, Mario. Ahora, la situación, digamos, de los candidatos es muy poco clara, porque la verdad que quien en las encuestas, las famosas encuestas, quien mayor porcentaje marca es la indecisión. Es decir, son los peruanos que no han todavía, indican, digamos, en las encuestas que o votarán en blanco o votarán nulo, o todavía no han definido por quién votar. Por lo tanto, las 4 o 5 primeras preferencias, podemos decir, de acuerdo a las encuestas, no superan el 10%. Además, Mario... O sea que es una elección abierta totalmente, es decir, impredecible. Claro, sí. Ahora, la cantidad de candidatos es extraordinaria. Yo no podría memorizarla, y si tuviera que describir cada candidato y sus respectivos partidos a través de este micrófono, estaría, creo yo, hasta como a las 5 o 6 de la tarde. Mario, no tenemos 18, tanto tiempo. Van 18 candidatos a la presidencia del Perú. 18. Entonces, bueno, digamos que en el primer pelotón se agrupan 4 o 5, que uno, digamos, es Johnny Lescano, que marca un 10%, George Forsyth, el 9,2%, Keiko Fujimori, hija del expresidente, con el 7,1%, y Verónica Mendoza con el 6,9%. Bueno, cada uno tiene sus mejores o mayores características que si te parece podría narrar algunas, pero te digo, es muy latoso, digamos, No, esperemos la semana próxima que haya nuevas encuestas, y en todo caso elegir los 2, 3 o los 4 primeros, y ahí puedes hacer una pequeña descripción. Claro. Pero como con estos valores hay una incerteza absoluta de cómo va a terminar
quién va a ser presidente. O sea, la única certeza que tenemos es que hay segunda vuelta. Sí, claro. Esa es la única certeza, obviamente, claro. Que es en el mes de junio. La fecha no está definida y asumiría en el mes de julio. Los parlamentarios sí, están definidos, digamos, la fórmula de su elección, porque se vota con el sistema DON, con una base de que el candidato electo tiene que superar el 5% del electorado en el departamento donde es electo. O sea, eso está... Digamos que lo del Congreso es más nítido. Sí, eso es más previsible, pero lo otro, la verdad es que estamos ante una nebulosa, estamos en tinieblas. Bueno, ¿querés descender hacia el sur? Bueno, mira, la situación en Chile sigue la incertidumbre, o sea, hasta hoy está digamos, ratificado las elecciones del 11 de abril. Uh-huh. Pero este fin de semana se va a reunir la comisión, la comisión técnica, política y social que lleva, digamos, el control, entre comillas, el control de la pandemia, y entonces ahí van a ratificar o ver la posibilidad de postergar las elecciones del 11 de abril, porque se ha desatado, si bien las vacunas han superado los 5,5 millones de una población de 14 millones, sí. Eso ha sido bien, en general bastante y bien prolijo, bien. Pero no contrarresta los contagios. Los contagios están en aumento superior a los picos más altos de los meses de junio y julio, más de 7.000 hace un par de días, cantidad de muertos también, digamos, sobre los 100 diarios. Entonces, el problema es que esto se tiene que cerrar, se tienen que tomar medidas para ir cerrando estos... ¿Y a vos qué te dice la intuición? ¿Habrá consenso para mantener la fecha o para postergarla? Políticamente sí, políticamente hay consenso. ¿Para postergar? Pero el tema, digamos, son el colegio médico, que tiene mucha importancia, y los gremios de la salud, que digamos son los que trabajan, digamos, con el COVID. Uh-huh. Ellos los que trabajan ahí. Entonces, el problema son las camas UTI. Claro. Si hay suficiente, entonces, y el contagio, ¿no es cierto?, del personal de salud, si también llega a darse. Hace poco falleció un médico joven, entonces también eso trae... es muy importante, insisto, la opinión del colegio médico y de los gremios de la salud. ¿Cuánta gente está habilitada para votar en Chile? 14 millones, Mario. Quiere decir que 10 millones seguro que van a votar. Es mucha gente en la calle, 10 millones. No, mira, sí, claro, ese es el tema. Pero te digo que siendo como en Chile la votación es voluntaria, es optativa, no es obligatoria. Valga toda la redundancia porque llama eso mucho la atención. En la última elección del plebiscito del 25 de octubre votaron, que fue un boom de todas las elecciones desde que existe la democracia en Chile, que votaron más de 7 millones de electores. Ajá. Entonces, y eso significó el 51%. Entonces, claro, esta es una elección más complicada porque se vota por primera vez a gobernadores, habíamos dicho. Se vota también por los alcaldes, que han tenido que ya superar, digamos, su mandato por varios meses. Me refiero a los que ya están electos, y también los concejales que se votan. Y es una elección compleja, con varias boletas. ¿Perdón? Con varias boletas, convencionales constituyentes. 4 boletas. Son 4 cédulas electorales, y la cuarta, que es la más, bueno, todas son importantes, pero en este caso es la más importante porque es la que va a escribir, va a redactar la nueva constitución, es la de los convencionales constituyentes. Entonces, ese es el tema, digamos, de que la postergación podría, digamos, embarrar la cancha, considerando que también en noviembre son las elecciones de los parlamentarios y la elección presidencial. Claro. Entonces, y patear la pelota para adelante puede ser bastante perjudicial.
Esa es la situación en la que estamos hoy día. Hay mucha, o sea, volviendo al tema de la salud, de la epidemia, Mario, lo que acá se está Dos dando... palabritas porque ya estamos en el fin. Sí, no, pero esto, digamos, lo que se está dando en la salud es que, digamos, los viejos, digamos, los de la tercera edad ya están vacunados. Podemos decir, digamos, que a lo mejor ahí podría haber una novedad de electores que podrían ir más seguro a votar. El problema son los jóvenes, porque lo que hay, digamos, hoy día, digamos, en emergencia, en urgencia, en las camas UTI, son jóvenes, digamos, menores de 50 años. Claro. Es una población, digamos, que se contagió mucho durante esta etapa, digamos, de enero, febrero, la etapa veraniega. Así es. Sí, que ocupan por muchos días las camas de terapia intensiva. Carlos, te mando un fuerte abrazo y la seguimos el martes que viene. Un abrazo, Mario. Bueno, gracias. Hemos hablado con Carlos Méndez, como siempre, haciéndonos hoy una descripción, un informe sobre la situación en la zona andina de América del Sur.